La presencia de Dios es maravillosa, es nuestro alimento, es nuestra fortaleza. Cuando estamos en la presencia de Dios, cosas cambian en nuestro carácter. Cuando estamos en la presencia de Dios, ataduras se rompen, dolores se quitan, temores se van. Hace poco le dije al pastor, estoy como aburrido, estoy como desanimado, yo veo que la gente no camina, ya como que yo tampoco quiero. El pastor solamente me dijo, hermano, ore más y métase en la presencia de Dios y verás que eso se le quita. Y era verdad. Vamos a leer nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el capítulo 9, versículo 23. Esta carta a los hebreos eran los israelitas que estaban en todas las provincias al lado de Judea, habían sinagogas. Como bien sabemos, los hebreos o los israelitas tenían la Torá, tenían la ley, tenían los salmos, tenían los libros de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y sus creencias estaban basadas en eso. Pero cuando vino Cristo, empezaron a recibir el Evangelio de salvación por medio de Él, y era necesario explicar cómo las cosas viejas del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, había sido reemplazado por uno nuevo, como el que vamos ahorita a conmemorar, el nuevo pacto en la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Entonces, si usted lee la carta de Hebreos, es una explicación más o menos amplia de cómo el Antiguo Testamento era la sombra de las cosas que habían de venir. Esto es Cristo. O sea, como decir, yo no soy mi sombra, ¿cierto? Mi sombra es simplemente un reflejo de lo que yo soy. Si Cristo es lo que esperábamos, la sombra es el Antiguo Testamento. Entonces voy a explicarles en esta mañana un poco acerca de cómo a través de Cristo podemos entrar a la presencia de Dios directamente y cómo esto en el Antiguo Testamento, cómo se representaba esa presencia y cómo solamente una persona, que era el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, no sin sangre, es decir, con la sangre de un cordero, a ese lugar santísimo que era la misma presencia de Dios. Claro que en aquel tiempo, cuando Moisés estuvo en el monte y ellos vieron en ese monte cómo habían truenos, relámpagos, salían. El que se acercara al monte, fuera animal o fuera persona, moría inmediatamente. Entonces, para ellos la presencia de Dios representaba como miedo, temor. Tanto así que cuando Moisés bajó, le dijeron, no, ¿sabe qué? Hable usted con Dios y nosotros hablamos con usted porque nosotros no queremos estar cerca. Y le colocaron un velo a Moisés porque Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios y cuando él descendió del monte Sinaí, el rostro de Moisés brillaba, así como el mío. ¿Sabes que el mío va a brillar de gracia? Aunque brillaba, entonces le colocaron un velo para no acercarse porque ellos les daba miedo. Entonces vamos a leer este pasaje y vamos a tratar de explicar algunas cosas que he encontrado pues, en este pasaje
Y también, si al final usted tiene alguna pregunta, aunque el tiempo es corto, podríamos intentar responderla. Vamos a leer. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, ahí está hablando de Cristo, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a avanzar, versículo 22. Versículo 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a repetir este versículo todos juntos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Muy largo el pasaje, hoy es el día de los pasajes largos. Pero vamos a explicarlo, no todo, pero sí algunas cositas. Entonces vamos a mirar acá. Un momento, que la posibilidad me coloque una imagen. Entonces, ¿qué está diciendo acá? El pueblo de Israel, Dios, por medio de Moisés, les dio unos mandamientos, ¿cierto? Y les dijo cómo harían expiación por el pecado. ¿Qué significa la palabra expiación? Significa perdón o limpiar los pecados. Una persona cometió un pecado, entonces traía su cordero, o su cabra, o
si era muy pobre, su pajarito, su tórtola, y el sacerdote lo recibía, lo degollaba, y esa sangre que se derramaba era para perdonar o para expiación del pecado. El sacerdote entonces lo recibía acá en la puerta, o sea, acá en ese tabernáculo, así se llama, solamente entraban los sacerdotes. La persona esperaba ahí en la parte de afuera, todavía no, en la parte de afuera, que es el atrio. Entonces, con esa sangre se hacía el perdón de los pecados. Pero si la persona volvía a pecar, tenía que volver a llevar otro corderito, otro sacrificio para expiación, para perdón del pecado. O sea que los pecados no eran perdonados para siempre. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este mismo santuario es una imagen que Dios le mostró a Moisés del santuario celestial. O sea que donde está Dios hay un santuario semejante a este, que Él hizo una réplica. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo murió, no presentó su cuerpo en el templo, que en el templo estaba configurado el mismo tabernáculo, porque este estaba en el desierto, pero ese mismo modelo lo hicieron en el templo de Jerusalén. Pero Jesús no entró en ese templo hecho por manos humanas, sino que Él entró al cielo y allí presentó la ofrenda por los pecados una sola vez y para siempre, para el perdón de los pecados de toda la humanidad, tanto presentes como pasados como futuros. Una sola vez, ¿y qué? Y para siempre. Entonces acá voy a acercarme a eso, lo tengo señalado. Está el atrio, aquí está el lugar santo, en esa zona están los sacerdotes. Aquí había una fuente que se llamaba lavacro, y ahí ellos se lavaban, se limpiaban pues los sacerdotes para presentar la ofrenda. Es lo que dice ahí más adelante, lavados con agua pura. Los sacerdotes tenían que lavarse, era un signo. Bueno, ellos lo hacían físicamente, se lavaban, porque realmente ellos como quedaban sucios de sangre y de vísceras y todo eso. Pero esta parte más interna es el lugar santísimo. En ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. O sea, no entraban los levitas o los sacerdotes normales, sino que solamente el sumo sacerdote, que era como el mayor. Pero Jesucristo entonces representa nuestro sumo sacerdote, y Él entró a ese lugar santísimo para presentar la ofrenda una sola vez y para siempre. Vamos a ver la otra diapositiva. ¿Qué había entonces en el lugar santísimo? Obviamente, explicar toda la simbología del tabernáculo es bastante complejo y es bastante largo, y no lo voy a hacer, solamente quiero resaltar cómo el Señor nos permitió la entrada a ese lugar. Entonces, en el lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo, o sea, del lugar santo, por una cortina que tenía 4 elementos, 4 colores, entre ellos estaba el rojo, que es carmesí. Esta cortina era bastante gruesa, y como ustedes recuerdan, cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Queriendo con eso significar que es Dios mismo el que permitió que se abriera ese velo. Y eso era tan importante, hermanos, porque es que el sumo sacerdote entraba a este lugar, él tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, él tenía que entrar puro, él tenía que entrar santo, sin pecado, porque si él entraba al lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios, sin haber limpiado sus propios pecados, él moría inmediatamente, y inclusive le colocaban una cuerdita para que las personas, si él no, y ese unas campanitas que sonaban cuando él estaba moviéndose allá adentro. Entonces, si la persona, el sacerdote, moría o no escuchaba las campanitas, lo jalaban con la cuerda, lo jalaban, porque tampoco
ya pues a sacarlo porque también moría. Entonces Cristo entró a este lugar. Esta es el arca del pacto. En el arca estaban las tablas de la ley, las originales que Dios le dio a Moisés. Bueno, las originales, las segundas. En las primeras fueron quebradas. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, que era el símbolo del sacerdote que Dios había escogido, y estaba un poquito de maná, que representa el pan, que representa el alimento que Dios les dio en el desierto. Y encima de ese altar, de esa arca, perdón, estaba el propiciatorio. El propiciatorio era como una bandeja de oro. Ahorita como está, bueno, aquí no está la bandeja descubierta, pero una bandeja de oro, y ahí se derramaba la sangre del cordero, y ese cordero tenía que ser un cordero perfecto. No podía tener una patica torcida, no podía tener un pelito negro, no podía ser tuerto, tenía que ser un cordero de 1 año que estuviera perfecto. Y ese cordero blanco, una sola vez al año, era ofrecido por los pecados de ignorancia del pueblo, o sea, los pecados que de pronto la gente cometió sin saber que pecó, para purificar el pueblo. Pero nosotros sabemos, ahorita tenemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese propiciatorio, al cubrirlo con la sangre, también nos representa que la ley que está abajo queda precisamente cubierta, es decir, ya no vivimos por la ley, porque la Biblia dice que maldito todo aquel que no cumpliera todos los mandamientos de la ley, que no solamente son los 10, sino que también son más de 600 leyes. Entonces Cristo nos libera de esta maldición, haciéndose maldición por nosotros. ¿Cómo que maldición? Sí, porque la Biblia dice que cuando Cristo fue colgado, se hizo maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Cristo se hizo maldición por nosotros, recibió la carga de todo el pecado de la humanidad para llevarnos a Dios, para darnos esperanza, y también para darnos entrada a este lugar, que es el lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios. Entonces, si vemos bien, las personas del pueblo no podían entrar directamente a la presencia de Dios. Solamente entraba una persona, que era el sumo sacerdote, una sola vez al año. O sea que ellos oraban, pero no estaban siendo bendecidos o siendo ministrados directamente por Dios. Entonces mire la gracia, el regalo que nos ha dado Jesucristo, que por medio de ese camino que Él abrió, de ese velo que quedó abierto, nosotros podemos entrar al lugar santísimo. No me pregunten cómo hacemos, pero espiritualmente estamos entrando al lugar santísimo cuando nosotros oramos por medio de Jesucristo, cuando nosotros nos revestimos de Cristo, cuando somos limpiados por medio de su sangre y cuando cumplimos algunas características que vamos a ver en estos versículos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos orado, nos hemos metido en oración, pero no hemos entrado al lugar santísimo? O sea, no hemos tenido esa comunión con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque de pronto no lo conocemos, de pronto porque nosotros nos falta fe, de pronto porque hacemos... Esto era algo muy solemne, ¿cierto? Las personas, el sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales, tenía un pectoral que tenía 12 piedras preciosas, pues era algo muy, muy solemne, muy especial, entrar a la presencia de Dios. Y pues la verdad nosotros a veces pues no es que no podamos orar en cualquier parte y no podamos orar en cualquier lugar, en cualquier momento, pero a veces tomamos la presencia como muy deportivamente, y la verdad es que es algo muy solemne, muy especial, estar en la presencia de Dios, es de reverencia. Entonces cuando estés orando, sacamos un tiempo especial, tenemos nuestros devocionales,
Y es en ese momento, hermano, que nosotros podemos entrar en la presencia de Dios, que nos libera, como les mencioné al principio, que nos da libertad. Cuando usted venga a la iglesia, ponga su teléfono en modo avión y veréis que nadie lo va a molestar. ¿Alguien dice amén? A propósito de los celulares, no, en serio. Ese lugar es para tener reverencia, porque estamos en el lugar de la presencia de Dios. Entonces yo digo, a veces no somos ministrados, a veces no somos liberados, no somos sanados o no crecemos, quizás no estamos entrando a la presencia de Dios, quizás no estamos perdiendo esa gracia que Dios nos ha dado, quizás estamos haciendo simplemente un hábito, el hábito de orar, de rezar, de repetir, como lo hacíamos antes en la iglesia tradicional, o estamos haciendo cada día que la presencia de Dios realmente nos transforme y nos llene, para poder combatir contra los enemigos del Señor, que es el diablo y todos esos demonios que hay en el mundo. Nosotros necesitamos, hermanos, estar en la presencia de Dios para combatir ese desánimo que a veces te da, para buscar a Dios, para combatir esos familiares que quizás se burlan de ti o en tu trabajo. Para nosotros seguir extendiendo el reino de Dios, necesitamos entrar en la presencia de Dios, y para eso tenemos al Señor Jesucristo, que nos ha abierto esa puerta gloriosa para tener esa comunión plena en el Señor. Creo que estaba un poquito equivocado. El arca, ya viéndola desde acá, el arca es la que está al lado de allá arriba, donde están los ángeles. Son unos querubines que están con las manos, con las alas extendidas hacia el propiciatorio, están mirando esa bandeja. Ahí en el lugar santísimo están también otros elementos, como es una mesa donde colocan los panes. Ya más adelante de pronto el pastor nos ilustra un poco sobre cada uno, o los que están en este estudio bíblico. Más adelante estudiaremos sobre el tabernáculo y todo lo que implica. Ahí está ese candelabro, es un candelabro de 7 brazos, que también representa la luz del Señor y también representa al Espíritu de Jehová, los 7 Espíritus de Dios que están por todo el mundo. Entonces vamos al pasaje nuevamente. Una vez aclarado un poquito esto, vamos al pasaje y vamos a centrarnos. Vamos a ver el versículo 14. Dice, porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, nosotros siempre decimos, no, es que nadie es perfecto. Y a veces eso se vuelve una excusa también para nosotros alcahuetear nuestra propia imperfección, porque la verdad es que el Señor nos ha hecho perfectos delante de Él por medio de la sangre de Cristo. Dígale a su hermano que está a su lado, yo he sido perfecto o perfeccionado por la sangre de Cristo. Dígale. No, en serio, ¿eso lo dice la palabra o no? Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Como dice Pablo también a la iglesia de Corinto, ya hemos sido santificados, ya hemos sido glorificados, ya hemos sido llamados, ya hemos sido justificados, ya nos ha hecho justos el Señor. Y si tú no has venido al Señor Jesucristo, si tú no has sido lavado con su sangre, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, o si crees que necesitas ser lavado con la sangre de Jesús y poder entrar al lugar santísimo, ahorita que terminemos voy a orar por ti. Pero si tú ya has creído en el Señor, la Biblia dice que tus pecados han sido perdonados, que ya has sido lavado y ya has sido perfeccionado. Ahora, otra cosa es que nos vamos creciendo en gracia, vamos creciendo en conocimiento, y también el Señor nos va moldeando. Si tú lo permites, el Señor nos va moldeando, nos va haciendo personas mejores, porque la voluntad de Dios o el propósito de Dios, como el pastor nos dijo hace 8 días, es que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Amén. 2 amenes, gracias hermanos.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, versículo 15, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que la ley la tenían en unos rollos, la tenían en unas tablas, y no todo el mundo tenía acceso a esos rollos. Eran los escribas, eran los fariseos que también guardaban la ley, los que leían. No todo el mundo tenía acceso a esta palabra del Señor. Pero tú y yo hoy en día tenemos todos libertad y acceso a la palabra de Dios en diferentes idiomas, en diferentes formas. Y dice el Señor que escribiría esas leyes en nuestros corazones. Y eso lo hace por medio del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, la Biblia dice que Dios te da de su Espíritu, y el Espíritu Santo, por medio de esta palabra, empieza a ponernos en sintonía con Dios y nos empieza en nuestra mente a traer esas palabras que hemos escuchado. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en una tentación, cuando estamos no sabemos qué hacer, esa palabra que ha sido escrita en tu corazón te va a dar la salida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso, hermano, tenemos que leerla, y por eso tenemos que estudiarla, y por eso venimos a la iglesia, porque a medida que tú vas conociendo esa palabra escrita en tu corazón, te va a salvar, te va a perfeccionar, nos va a hacer personas mejores cada vez. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay personas que a veces van por la vida todavía recordando, y han sido cristianas, han sido perdonadas, y todavía están recordando las cosas malas que hicieron en el pasado, y de pronto a veces se afligen, es que yo no sé qué, yo era ladrón, yo era mentiroso, yo era adúltero, yo era adúltera. Pero mira, si has venido al Señor, tus pecados han sido perdonados. No tenemos que traer a memoria esas cosas, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y si Dios no se acuerda de tus pecados, ¿tú para qué te vas a acordar de ellos? Pues donde hay rendición de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, ya ese es como el consejo. Bueno, teniendo en cuenta esto que les mostré, teniendo en cuenta lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos, que no sabemos exactamente quién es, dice: así que, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿teniendo qué? Libertad. O sea, usted es libre de entrar al lugar santísimo. Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos también sacerdotes. Entonces la Iglesia Católica dice que únicamente los sacerdotes son ellos, los curas. Pero no, tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Y de hecho, la misa, usted pone a ver, la Iglesia Católica está dividida como el tabernáculo. El atrio es afuera donde entra la gente, el lugar santo es donde se sienta la gente. Y acá está el altar y el lugar santísimo. Y en cada misa ellos están volviendo a crucificar a Cristo. Están volviendo a ofrecer el sacrificio, y ofrecen la hostia, y dicen: ese es el cuerpo de Cristo. Y ellos literalmente creen que ese es el cuerpo de Cristo, o sea que están matando a Cristo en cada misa. Pero la Biblia dice que esta ofrenda se ofreció una sola vez y para siempre. O sea, no tenemos que estar ofreciendo a Cristo cada rato, no. De hecho, ofreció una sola vez. Lo recordamos, es diferente. Pero realmente la misa está haciendo eso, por lo tanto nosotros no creemos en eso y no aceptamos eso. Porque tú y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, porque somos hechos por nuestro Dios, según dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes. Para entrar a la presencia de Dios, y por eso tú también le puedes ayudar a otros a conocer a Cristo, porque tú eres un sacerdote de Dios, y usted en su casa, varón, usted es un sacerdote. Usted y yo estamos llamados a ser los que demos ejemplo en la casa. El primero que se levanta para ir al culto debe ser el marido, el esposo, el papá, porque somos sacerdotes. Para orar por la noche, para hacer el devocional, para leer,
debe ser el sacerdote de la casa. Pero si no, también es a la mujer, porque también ella es sacerdote de Dios, sacerdotisa, porque puede entrar al lugar santísimo. Entonces, hermanos, dice acá: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo mismo, acerquémonos con corazón sincero. Aquí vemos algunas características. Un corazón sincero, ¿no? Sin doblez, sin mentira, ¿cierto? En plena certidumbre de fe. ¿Qué es eso? Hermano, con fe, con convicción. Es que yo sé que Dios es real y que Él me da vida y que yo tengo una necesidad y le puedo pedir a Él y Él me escucha. Dice el apóstol Santiago: no sea como en las ondas del mar que vienen y van. ¿Cierto? Hay hermanos que, yo creo, gloria a Dios, el otro domingo, ¿será que Jesucristo es verdad? No, hermano, plena certidumbre de fe es eso, certeza, seguridad, de que si el Señor nos dice algo, es cierto. No pongamos en duda eso. Cuando usted duda, es por lo que no recibimos, dice la palabra, porque dudas. Y eso le dice al pobre Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y nosotros somos hombres y mujeres de poca fe, porque estamos orando y ya estamos dudando. Yo sabía que no iba a pasar nada. No, entonces tenemos que crecer en fe. Amén. Dice: plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es la mala conciencia? La mala conciencia es la que nos recuerda las cosas malas que hemos hecho. Entonces uno se acerca a Dios, se arrodilla, y ¿qué es lo primero que piensa? Que yo hice esto, yo hice aquello. Esa es la mala conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que purificar los corazones, hay que pedir perdón a Dios, hay que confesar los pecados y apartarnos de ellos. Porque dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y también dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, tiene que bañarse antes de ir al... No, entonces, ¿a qué se refiere el agua pura acá? Pues es muy bueno. Si usted quiere, mejor se organiza, se baña y luego entra a orar. Yo a veces lo hago antes de... Y sería muy bueno realmente uno estar bien limpio antes de entrar a la presencia de Dios. El bautismo. Exactamente. El bautismo no nos salva, pero al obedecer el mandato del Señor de bautizarnos, somos renacidos, porque somos sepultados para muerte del pecado del viejo hombre por el bautismo y nacemos cuando salimos del agua a una vida nueva. Ahora, la palabra también nos limpia, porque el Señor Jesucristo le dijo a ustedes, a los discípulos, cuando les estaba lavando los pies, que Pedro le dijo: Señor, pues si no vas a tener parte contigo, entonces lávame no solamente los pies, sino también la cabeza y las manos. Y Jesús le dijo: ustedes han sido lavados todos ya. El que está limpio no solamente tiene que lavarse los pies. Ustedes están limpios, aunque no todos, si se refería a Judas. Están limpios por las palabras que les he hablado. O sea que la palabra de Dios nos limpia de mala conciencia. Usted por la mañana se levanta y empieza a ver las noticias y empieza a renegar y a quejarse. Eso es lo que va a vivir todo el día. Pero usted se levanta y se limpia la mente con la palabra del Señor, que eso es lo primero que usted hace. Tu mente está limpia y vas a tener la claridad de todo el día para hacer tus negocios, para hacer tu trabajo, para estar en tu hogar de una forma tranquila, de una forma con una conciencia limpia. Amén. La palabra nos limpia. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Fluctuar qué es? Hoy sí, mañana no. Firmes, constantes. La profesión de nuestra esperanza. O sea, estamos profesando una esperanza, estamos profesando nuestra fe, y nuestra esperanza es la vida eterna, cuando venga el reino del Señor. Eso es lo que debemos profesar y lo que debemos mantener.
Dice, porque fiel es el que prometió. O sea que si Dios es fiel y lo prometió, lo va a cumplir. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, usted tiene que considerar a su hermano, a su hermana. Si usted ve que un hermano que usted conoce no vino a la iglesia, hey, fulanito, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Ah, es que mi mamá está enferma. Ah, bueno, vamos a orar por ella. Pero que las personas sepan que estamos en una comunidad donde nos amamos los unos a los otros y nos consideramos. Y considerar también es tener en cuenta que alguien puede tener sus debilidades, puede tener que está enfermo o que puede necesitar una palabra que usted le pueda dar de ánimo o que necesita otras cosas, pero considerémonos, dice ahí. Dice para estimularnos a qué, al amor y a las buenas obras. Hacer las cosas que el Señor nos ha mandado. Hey, vamos a predicar por esta cuadra, veníamos a visitar a la hermana tal que está como enferma o que tiene una necesidad, o vamos a ir al mercadito, quién sabe. O sea, esas tipo de cosas, hermanos, que son las buenas obras del Señor que nos ha mandado a ser misericordiosos. Eso tenemos que hacerlo y lo podemos hacer con otras personas. Así como lo que hacemos acá con la canasta de amor, estamos considerando la necesidad de los demás. Dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso como que ya era costumbre desde por allá de esa época. Que la gente, no, el domingo me voy a parrandear, me voy a pasear. Allá parrandear no, de pronto se van para otras partes. Y yo también me he ido pues uno que otro domingo. Pero dice acá, no dejando de congregarnos. No podemos coger por costumbre. Si usted un domingo, pues hay una actividad en su familia y usted quiere estar, bueno, está bien. Pero no es una costumbre, porque es que nosotros tenemos que venir para exhortarnos, como dice acá. Y una exhortación no es que yo lo estoy regañando, no. Es un ánimo, estamos animando a las personas, a nuestros hermanos, para que crezcamos en el Señor. Eso es una exhortación. Dice, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día se refiere ahí? Se refiere al día de la venida del Señor, como cantábamos ahorita, que Él es el Rey, que viene por su pueblo. Y nosotros sabemos eso, y ellos tenían una conciencia de que Cristo venía ya, pronto. Y eso fue hace 2000 años. Pero esa razón de tener a Cristo que está pronto también nos hace mantenernos firmes. Porque yo le pregunto, si Cristo viniera hoy, ¿usted se iría con Él? Amén. Si Cristo viniera hoy, su familia también, su vecino también. Amén. Quizás no. Y por eso es que Cristo no viene, porque es que si Él viene hoy, mucha gente se pierde. La Biblia dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Entonces por eso es que el Señor no viene. Pero sabemos que está muy cerca. Ahora sí está muy cerca. ¿Por qué? Porque se han cumplido una serie de señales en el mundo, en la historia, en la política, que están ahí en la Biblia y que son una antesala a la venida del Señor. Por lo tanto, iglesia, no debemos de congregarnos y por tanto consideremos, y como he mencionado en esa breve enseñanza, acerquémonos confiadamente. Entonces, ponte, vamos a acercarnos en este momento a la presencia del Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra, que nos da la esperanza, que nos da, Señor, la confianza de que podemos entrar por medio de Jesucristo a tu lugar, a tu presencia. Hoy entramos confiadamente. Te pedimos perdón, te pedimos que nos limpies, te pedimos que nos des fortaleza, Señor, para seguir adelante. Te pedimos, Señor, que tu presencia nos llene, nos anime, que salgamos renovados en esta mañana, Señor, como una iglesia feliz, porque su Señor está con ella.
Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Yo quiero saber si en esta mañana hay alguien que no haya recibido todavía a Cristo en su corazón. Yo quisiera que la presencia de Dios es maravillosa. Es nuestro alimento, es nuestra fortaleza. Cuando estamos en la presencia de Dios, cosas cambian en nuestro carácter. Cuando estamos en la presencia de Dios, ataduras se rompen, dolores se quitan, temores se van. Hace poco le dije al pastor, estoy como aburrido, estoy como desanimado, yo veo que la gente no camina, ya como que yo tampoco quiero. El pastor solamente me dijo: hermano, ore más y métase en la presencia de Dios y verás que eso se le quita. Y era verdad. Vamos a leer nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el capítulo 9, versículo 23. Esta carta a los hebreos eran los israelitas que estaban en todas las provincias al lado de Judea, habían sinagogas. Como bien sabemos, los hebreos o los israelitas tenían la Torá, tenían la ley, tenían los salmos, tenían los libros de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y sus creencias estaban basadas en eso. Pero cuando vino Cristo, empezaron a recibir el Evangelio de salvación por medio de Él, y era necesario explicar cómo las cosas viejas del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, había sido reemplazado por uno nuevo, como el que vamos ahorita a conmemorar, el nuevo pacto en la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Entonces, si usted lee la carta de Hebreos, es una explicación más o menos amplia de cómo el Antiguo Testamento era la sombra de las cosas que habían de venir. Esto es Cristo. O sea, como decir, yo no soy mi sombra, ¿cierto? Mi sombra es simplemente un reflejo de lo que yo soy. Si Cristo es lo que esperábamos, la sombra es el Antiguo Testamento. Entonces voy a explicarles en esta mañana un poco acerca de cómo a través de Cristo podemos entrar a la presencia de Dios directamente y cómo esto en el Antiguo Testamento, cómo se representaba esa presencia y cómo solamente una persona, que era el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, no sin sangre, es decir, con la sangre de un cordero, a ese lugar santísimo que era la misma presencia de Dios. Claro que en aquel tiempo, cuando Moisés estuvo en el monte y ellos vieron en ese monte cómo habían truenos, relámpagos, salían. El que se acercara al monte, fuera animal o fuera persona, moría inmediatamente. Entonces, para ellos la presencia de Dios representaba como miedo, temor. Tanto así que cuando Moisés bajó, le dijeron: no, ¿sabe qué? Hable usted con Dios y nosotros hablamos con usted, porque nosotros no queremos estar cerca. Y le colocaron un velo a Moisés, porque Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios, y cuando él descendió del monte Sinaí, el rostro de Moisés brillaba, así como el mío. ¿Sabes que el mío va a brillar de gracia? Aunque brillaba, entonces le colocaron un velo para no acercarse, porque ellos les daba miedo.
Te vamos a leer este pasaje y vamos a tratar de explicar algunas cosas que he encontrado pues, en este pasaje, y también si al final usted tiene alguna pregunta, aunque el tiempo es corto, podríamos intentar responderla. Vamos a leer. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, ahí está hablando de Cristo, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a avanzar, versículo 22. Versículo 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a repetir este versículo todos juntos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Muy largo el pasaje. Hoy es el día de los pasajes largos. Pero vamos a explicarlo. No todo, pero sí algunas cositas. Entonces, vamos a mirar acá. Un momento, que la posibilidad me coloque una imagen. Entonces, ¿qué está diciendo acá? El pueblo de Israel, Dios, por medio de Moisés, les dio unos mandamientos, ¿cierto? Y les dijo cómo harían expiación por el pecado. ¿Qué significa la palabra expiación? Significa perdón o
limpiar los pecados. Una persona cometió un pecado, entonces traía su cordero o su cabra, o si era muy pobre, su pajarito, su tórtola, y el sacerdote lo recibía, lo degollaba, y esa sangre que se derramaba era para perdonar o para expiación del pecado. El sacerdote entonces lo recibía acá en la puerta, o sea, acá en ese tabernáculo, así se llama, solamente entraban los sacerdotes. La persona esperaba ahí en la parte de afuera, en la parte de afuera, que es el atrio. Entonces, con esa sangre se hacía perdón de los pecados. Pero si la persona volvía a pecar, tenía que volver a llevar otro corderito, otro sacrificio para expiación, para perdón del pecado. O sea que los pecados no eran perdonados para siempre. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este mismo santuario es una imagen que Dios le mostró a Moisés del santuario celestial. O sea que donde está Dios hay un santuario semejante a este, que Él hizo una réplica. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo murió, no presentó su cuerpo en el templo, en el templo estaba configurado el mismo tabernáculo, porque este estaba en el desierto, pero ese mismo modelo lo hicieron en el templo de Jerusalén. Pero Jesús no entró en ese templo hecho por manos humanas, sino que Él entró al cielo y allí presentó la ofrenda por los pecados una sola vez y para siempre, para el perdón de los pecados de toda la humanidad, tanto presentes como pasados como futuros. Una sola vez, ¿y qué? Y para siempre. Entonces acá voy a acercarme a eso, lo tengo señalado. Está el atrio, aquí está el lugar santo, en esa zona están los sacerdotes. Aquí había una fuente que se llamaba lavacro, y ahí ellos se lavaban, se limpiaban pues los sacerdotes para presentar la ofrenda. Es lo que dice ahí más adelante, lavados con agua pura. Los sacerdotes tenían que lavarse, era un signo. Bueno, ellos lo hacían físicamente, se lavaban, porque realmente ellos como quedaban sucios de sangre y de vísceras y todo eso. Pero esta parte más interna es el lugar santísimo. En ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. O sea, no entraban los levitas o los sacerdotes normales, sino que solamente el sumo sacerdote, que era como el mayor. Pero Jesucristo entonces representa nuestro sumo sacerdote, y Él entró a ese lugar santísimo para presentar la ofrenda una sola vez y para siempre. Vamos a ver la otra diapositiva. ¿Qué había entonces en el lugar santísimo? Obviamente explicar toda la simbología del tabernáculo es bastante complejo y es bastante largo, y no lo voy a hacer, solamente quiero resaltar cómo el Señor nos permitió la entrada a ese lugar. Entonces, en el lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo, o sea, del lugar santo, por una cortina que tenía 4 elementos, 4 colores, entre ellos estaba el rojo, que es carmesí. Esta cortina era bastante gruesa, y como ustedes recuerdan, cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Queriendo con eso significar que es Dios mismo el que permitió que se abriera ese velo. Y eso era tan importante, hermanos, porque es que el sumo sacerdote entraba a este lugar, él tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, él tenía que entrar puro, él tenía que entrar santo, sin pecado, porque si él entraba al lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios, sin haber limpiado sus propios pecados, él moría inmediatamente, y inclusive le colocaban una cuerdita
para que las personas, si él no, y ese unas campanitas que sonaban cuando él estaba moviéndose allá adentro. Entonces, si la persona, el sacerdote, moría o no escuchaba las campanitas, lo jalaban con la cuerda, pues lo jalaban, porque tampoco podían entrar allá pues, a sacarlo porque también morían. Entonces Cristo entró a este lugar. Esa es el arca del pacto. En el arca estaban las tablas de la ley, las originales que Dios le dio a Moisés. Bueno, las originales, las segundas. En las primeras fueron quebradas. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, que era el símbolo del sacerdote que Dios había escogido, y estaba un poquito de maná, que representa el pan, que representa el alimento que Dios les dio en el desierto. Y encima de ese altar, de esa arca, perdón, estaba el propiciatorio. El propiciatorio era como una bandeja de oro. Ahorita como está, bueno, aquí no está la bandeja descubierta, pero una bandeja de oro, y ahí se derramaba la sangre del cordero, y ese cordero tenía que ser un cordero perfecto. No podía tener una patica torcida, no podía tener un pelito negro, no podía ser tuerto, tenía que ser un cordero de un año que estuviera perfecto. Y ese cordero blanco, una sola vez al año, era ofrecido por los pecados de ignorancia del pueblo, o sea, los pecados que de pronto la gente cometió sin saber que pecó, para purificar el pueblo. Pero nosotros sabemos, ahorita tenemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese propiciatorio, al cubrirlo con la sangre, también nos representa que la ley que está abajo queda precisamente cubierta, es decir, ya no vivimos por la ley, porque la Biblia dice que maldito todo aquel que no cumpliera todos los mandamientos de la ley, que no solamente son los 10, sino que también son más de 600 leyes. Entonces Cristo nos libera de esta maldición, haciéndose maldición por nosotros. ¿Cómo que maldición? Sí, porque la Biblia dice que cuando Cristo fue colgado, se hizo maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Cristo se hizo maldición por nosotros, recibió la carga de todo el pecado de la humanidad para llevarnos a Dios, para darnos esperanza, y también para darnos entrada a este lugar, que es el lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios. Entonces, si vemos bien, las personas del pueblo no podían entrar directamente a la presencia de Dios. Solamente entraba una persona, que era el sumo sacerdote, una sola vez al año. O sea que ellos oraban, pero no estaban siendo bendecidos o siendo ministrados directamente por Dios. Entonces mire la gracia, el regalo que nos ha dado Jesucristo, que por medio de ese camino que Él abrió, de ese velo que quedó abierto, nosotros podemos entrar al lugar santísimo. No me pregunten cómo hacemos, pero espiritualmente estamos entrando al lugar santísimo cuando nosotros oramos por medio de Jesucristo, cuando nosotros nos revestimos de Cristo, cuando somos limpiados por medio de su sangre y cuando cumplimos algunas características que vamos a ver en estos versículos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos orado, nos hemos metido en oración, pero no hemos entrado al lugar santísimo? O sea, no hemos tenido esa comunión con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque de pronto no lo conocemos, de pronto porque nosotros nos falta fe, de pronto porque hacemos... Esto era algo muy solemne, ¿cierto? Las personas, el sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales, tenía un pectoral que tenía 12 piedras preciosas, pues era algo muy, muy solemne, muy especial, entrar a la presencia de Dios. Y pues la verdad nosotros a veces pues no es que no podamos orar en cualquier parte y no podamos orar en cualquier lugar, en cualquier momento, pero a veces tomamos la presencia como
como muy deportivamente, y la verdad es que era algo muy solemne, muy especial, están en la presencia de Dios, es de reverencia. Entonces cuando estés orando, sacamos un tiempo especial, tenemos nuestros devocionales, y es en ese momento, hermano, que nosotros podemos entrar en la presencia de Dios, que nos libera, como les mencioné al principio, que nos da libertad. Cuando usted venga a la iglesia, ponga su teléfono en modo avión y veréis que nadie lo va a molestar. ¿Alguien dice amén? A propósito de los celulares, no, en serio. Ese lugar es para tener reverencia, porque estamos en el lugar de la presencia de Dios. Entonces yo digo, a veces no somos ministrados, a veces no somos liberados, no somos sanados, o no crecemos, quizás no estamos entrando a la presencia de Dios, quizás no estamos perdiendo esta gracia que Dios nos ha dado, quizás estamos haciendo simplemente un hábito, el hábito de orar, de rezar, de repetir, como lo hacíamos antes en la iglesia tradicional, o estamos haciendo cada día que la presencia de Dios realmente nos transforme y nos llene, para poder combatir contra los enemigos del Señor, que es el diablo y todos esos demonios que hay en el mundo. Nosotros necesitamos, hermano, estar en la presencia de Dios para combatir ese desánimo que a veces te da, para buscar a Dios, para combatir esos familiares que quizás se burlan de ti o en tu trabajo. Para nosotros seguir extendiendo el reino de Dios, necesitamos entrar en la presencia de Dios, y para eso tenemos al Señor Jesucristo, que nos ha abierto esa puerta gloriosa para tener esa comunión plena en el Señor. Creo que estaba muy equivocado. El arca, ya viéndola desde acá, el arca es la que está al lado de allá arriba, donde están los ángeles. Son unos querubines que están con las manos, con las alas extendidas hacia el propiciatorio, están mirando esa bandeja. Ahí en el lugar santísimo están también otros elementos, como es una mesa donde colocan los panes. Ya más adelante de pronto el pastor nos ilustra un poco sobre cada uno, o los que están en el Instituto Bíblico. Más adelante estudiaremos sobre el tabernáculo y todo lo que implica. Ahí está ese candelabro, es un candelabro de 7 brazos, que también representa la luz del Señor y también representa al Espíritu de Jehová, los 7 Espíritus de Dios que están por todo el mundo. Entonces vamos al pasaje nuevamente. Una vez aclarado un poquito esto, vamos al pasaje y vamos a centrarnos. Vamos a ver el versículo 14. Dice, porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, nosotros siempre decimos, no, es que nadie es perfecto. Y a veces eso se vuelve una excusa también para nosotros alcahuetear nuestra propia imperfección, porque la verdad es que el Señor nos ha hecho perfectos delante de Él por medio de la sangre de Cristo. Dígale a su hermano que está a su lado, yo he sido perfecto o perfeccionado por la sangre de Cristo. Fíjate. No, en serio, ¿eso lo dice la palabra o no? Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Como dice Pablo también a la iglesia de Corinto, ya hemos sido santificados, ya hemos sido glorificados, ya hemos sido llamados, ya hemos sido justificados, ya nos ha hecho justos el Señor. Y si tú no has venido al Señor Jesucristo, si tú no has sido lavado con su sangre, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, o si crees que necesitas ser lavado con la sangre de Jesús y poder entrar al lugar santísimo, ahorita que terminemos voy a orar por ti. Pero si tú ya has creído en el Señor, la Biblia dice que tus pecados han sido perdonados, que ya has sido lavado y ya has sido perfeccionado. Ahora, otra cosa es que nos vamos creciendo en gracia, vamos creciendo en conocimiento, y también el Señor nos va moldeando.
Si tú lo permites, el Señor nos va moldeando, nos va haciendo personas mejores, porque la voluntad de Dios o el propósito de Dios, como el pastor nos dijo hace 8 días, es que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Amén. 2 amenes, gracias hermanos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, versículo 15, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que la ley la tenían en unos rollos, la tenían en unas tablas, y no todo el mundo tenía acceso a esos rollos. Eran los escribas, eran los fariseos que también guardaban la ley, los que leían. No todo el mundo tenía acceso a esta palabra del Señor. Pero tú y yo hoy en día tenemos todos libertad y acceso a la palabra de Dios en diferentes idiomas, en diferentes formas. Y dice el Señor que escribiría esas leyes en nuestros corazones. Y eso lo hace por medio del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, la Biblia dice que Dios te da de su Espíritu, y el Espíritu Santo, por medio de esta palabra, empieza a ponernos en sintonía con Dios y nos empieza en nuestra mente a traer esas palabras que hemos escuchado. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en una tentación, cuando estamos no sabemos qué hacer, esa palabra que ha sido escrita en tu corazón te va a dar la salida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso, hermano, tenemos que leerla, y por eso tenemos que estudiarla, y por eso venimos a la iglesia, porque a medida que tú vas conociendo esa palabra escrita en tu corazón, te va a salvar, te va a perfeccionar, nos va a hacer personas mejores cada vez. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay personas que a veces van por la vida todavía recordando, y han sido cristianas, han sido perdonadas, y todavía están recordando las cosas malas que hicieron en el pasado, y de pronto a veces se afligen, es que yo no sé qué, yo era ladrón, yo era mentiroso, yo era adúltero, yo era adúltera. Pero mira, si has venido al Señor, tus pecados han sido perdonados. No tenemos que traer a memoria esas cosas, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y si Dios no se acuerda de tus pecados, ¿tú para qué te vas a acordar de ellos? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, ya ese es como el consejo. Bueno, teniendo en cuenta esto que les mostré, teniendo en cuenta lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos, que no sabemos exactamente quién es, dice: así que, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿teniendo qué? Libertad. O sea, usted es libre de entrar al lugar santísimo. Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos también sacerdotes. Entonces la Iglesia Católica dice que únicamente los sacerdotes son ellos, los curas. Pero no, tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Y de hecho, la misa, usted puede ver, la Iglesia Católica está dividida como el tabernáculo. El atrio es afuera donde entra la gente, el lugar santo donde se sienta la gente, y acá está el altar y el lugar santísimo. Y en cada misa ellos están volviendo a crucificar a Cristo, están volviendo a ofrecer el sacrificio, y ofrecen la hostia y dicen: ese es el cuerpo de Cristo. Y ellos literalmente creen que ese es el cuerpo de Cristo, o sea que están matando a Cristo en cada misa. Pero la Biblia dice que esta ofrenda se ofreció una sola vez y para siempre. O sea, no tenemos que estar ofreciendo a Cristo cada rato, no. De hecho, ofreció una sola vez. Lo recordamos, es diferente. Pero realmente la misa está haciendo eso, por lo tanto nosotros no creemos en eso y no aceptamos eso. Porque tú y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, porque somos hechos por nuestro Dios, según dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes. Para entrar a la presencia de Dios, y por eso tú también le puedes ayudar a otros a conocer a Cristo, porque tú eres un sacerdote de Dios, y usted en su casa, varón, usted es un sacerdote.
Usted y yo estamos llamados a ser los que demos ejemplo en la casa. El primero que se levanta para ir al culto debe ser el marido, el esposo, el papá, porque somos sacerdotes. Para orar por la noche, para hacer el devocional, para leer, debe ser el sacerdote de la casa. Pero si no, también es a la mujer, porque también ella es sacerdote de Dios, sacerdotisa, porque puede entrar al lugar santísimo. Entonces, hermanos, dice acá: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo mismo, acerquémonos con corazón sincero. Aquí vemos algunas características. Un corazón sincero, ¿no? Sin doblez, sin mentira, ¿cierto? En plena certidumbre de fe. ¿Qué es eso? Hermano, con fe, con convicción. Es que yo sé que Dios es real y que Él me da vida y que yo tengo una necesidad y le puedo pedir a Él y Él me escucha. Dice el apóstol Santiago: no sea como en las ondas del mar que vienen y van. ¿Cierto? Hay hermanos que, yo creo, voy a ir el otro domingo, ¿será que Jesucristo es verdad? No, hermano, plena certidumbre de fe es eso, certeza, seguridad, de que si el Señor nos dice algo, es cierto. No pongamos en duda eso. Cuando usted duda, es por lo que no recibimos, dice la palabra, porque dudas. Y eso le dice al pobre Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y nosotros somos hombres y mujeres de poca fe, porque estamos orando y ya estamos dudando. Yo sabía que no iba a pasar nada. No, entonces tenemos que crecer en fe. Amén. Dice: plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es la mala conciencia? La mala conciencia es la que nos recuerda las cosas malas que hemos hecho. Entonces uno se acerca a Dios, se arrodilla, y ¿qué es lo primero que piensa? Es que yo hice esto, yo hice aquello. Esa es la mala conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que purificar los corazones, hay que pedir perdón a Dios, hay que confesar los pecados y apartarnos de ellos, porque dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y también dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces tiene que bañarse antes de ir a... No, entonces, ¿a qué se refiere el agua pura acá? Pues es muy bueno. Si usted quiere, mejor se organiza, se baña y luego entra a orar. Yo a veces lo hago antes de... Y sería muy bueno realmente uno estar bien limpio antes de entrar a la presencia de Dios. El bautismo. Exactamente. El bautismo no nos salva, pero al obedecer el mandato del Señor de bautizarnos, somos renacidos, porque somos sepultados para muerte del pecado del viejo hombre por el bautismo y nacemos cuando salimos del agua a una vida nueva. Ahora, la palabra también nos limpia, porque el Señor Jesucristo le dijo a ustedes, a los discípulos, cuando les estaba lavando los pies, que Pedro le dijo: Señor, pues si no vas a tener parte contigo, entonces lávame no solamente los pies, sino también la cabeza y las manos. Y Jesús le dijo: ustedes han sido lavados todos ya. El que está limpio no solamente tiene que lavarse los pies. Ustedes están limpios, aunque no todos, si se refería a Judas. Están limpios por las palabras que les he hablado. O sea que la palabra de Dios nos limpia de mala conciencia. Usted por la mañana se levanta y empieza a ver las noticias y empieza a renegar y a quejarse. Eso es lo que va a vivir todo el día. Pero usted se levanta y se limpia la mente con la palabra del Señor, que eso es lo primero que usted hace. Tu mente está limpia y vas a tener la claridad de todo el día para hacer tus negocios, para hacer tu trabajo, para estar en tu hogar de una forma tranquila, de una forma con una conciencia limpia. Amén. La palabra nos limpia. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Fluctuar qué es? Hoy sí, mañana no. Firmes, constantes. La profesión de nuestra esperanza.
O sea, estamos profesando una esperanza, estamos profesando nuestra fe, y nuestra esperanza es la vida eterna, cuando venga el reino del Señor. Eso es lo que debemos profesar y lo que debemos mantener. Dice, porque fiel es el que prometió. O sea, que si Dios es fiel y lo prometió, lo va a cumplir. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, usted tiene que considerar a su hermano, a su hermana. Si usted ve que un hermano que usted conoce no vino a la iglesia, fulanito, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Es que mi mamá está enferma. Bueno, vamos a orar por ella. Pero que las personas sepan que estamos en una comunidad donde nos amamos los unos a los otros y nos consideramos. Y considerar también es tener en cuenta que alguien puede tener sus debilidades, puede tener que está enfermo o que puede necesitar una palabra que usted le pueda dar de ánimo, o que necesita otras cosas, pero considerémonos, dice ahí. Dice, para estimularnos a qué, al amor y a las buenas obras. Hacer las cosas que el Señor nos ha mandado. Vamos a predicar por esta cuadra, veníamos a visitar a la hermana tal que está como enferma o que tiene una necesidad, o vamos a ir al mercadito, quién sabe qué. O sea, esas tipo de cosas, hermanos, que son las buenas obras del Señor que nos ha mandado a ser misericordiosos. Eso tenemos que hacerlo y lo podemos hacer con otras personas. Así como lo que hacemos acá con la canasta de amor, estamos considerando la necesidad de los demás. Dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso como que ya era costumbre desde por allá de esa época. Que la gente, no, el domingo me voy a parrandear, me voy a pasear. Allá parrandear no, de pronto se van a otras partes. Y yo también me he ido pues uno que otro domingo. Pero dice acá, no dejando de congregarnos. No podemos coger por costumbre. Si usted un domingo pues, hay una actividad en su familia y usted quiere estar, bueno, está bien, pero no es una costumbre, porque es que nosotros tenemos que venir para exhortarnos, como dice acá. Y una exhortación no es que yo lo estoy regañando, no, es un ánimo, estamos animando a las personas, a nuestros hermanos, para que crezcamos en el Señor. Eso es una exhortación. Dice, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día se refiere ahí? Se refiere al día de la venida del Señor, como cantábamos ahorita, que Él es el Rey que viene con su pueblo. Y nosotros sabemos eso, y ellos tenían una conciencia de que Cristo venía ya, pronto. Y eso fue hace 2000 años. Pero esa razón de tener a Cristo que está pronto también nos hace mantenernos firmes. Porque yo le pregunto, si Cristo viniera hoy, ¿usted se iría con Él? Amén. Si Cristo viniera hoy, su familia también, su vecino también. Amén. Quizás no. Y por eso es que Cristo no viene, porque es que si Él viene hoy, mucha gente se pierde. La Biblia dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Entonces por eso es que el Señor no viene. Pero sabemos que está muy cerca. Ahora sí está muy cerca. ¿Por qué? Porque se han cumplido una serie de señales en el mundo, en la historia, en la política, que están ahí en la Biblia y que son una antesala a la venida del Señor. Por lo tanto, iglesia, no debemos de congregarnos y por tanto consideremos, y como he mencionado en esa breve enseñanza, acerquémonos confiadamente. Entonces, ponte, vamos a acercarnos en este momento a la presencia del Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra que nos da la esperanza, que nos da, Señor, la confianza de que podemos entrar por medio de Jesucristo a tu lugar, a tu presencia. Hoy entramos confiadamente. Te pedimos perdón, te pedimos que nos limpies, te pedimos que nos des fortaleza, Señor, para seguir adelante.
Te pedimos, Señor, que tu presencia nos llene, nos anime, que salgamos renovados en esta mañana, Señor, como una iglesia feliz, porque su Señor está con ella. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Yo quiero saber si en esta mañana hay alguien que no haya recibido todavía a Cristo en su corazón. Quisiera que